Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Carlos Mario Orozco. Pertenezco al programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas del CEAC de La Guajira. El día de hoy estaré hablando con ustedes sobre las biomoléculas orgánicas. ¿Qué son las biomoléculas orgánicas? Son los compuestos que forman la materia orgánica o los seres vivos. Están formados por átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno y se clasifican en carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Qué son los carbohidratos? Son compuestos ternarios que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya fórmula general es CH2O a la 2, también llamados glúcidos y azúcares, y se originan en la fotosíntesis. Las funciones son fuente de energía, fuente de reserva y estructura celular. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Los monosacáridos están formados por glucosa, que es la fuente principal de energía de todos los seres vivos. Fructosa es común en las células vegetales, abundan en muchos frutos. Galactosa es común en la leche junto a la glucosa. Disacáridos están formados por lactosa, es el azúcar de la leche, está formado por glucosa y galactosa. Sacarosa es el azúcar obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar, está formado por glucosa y fructosa. Maltosa se obtiene del almidón de trigo y la cebada, está formado por 2 unidades de glucosa. Polisacáridos están formados por almidón, que es la reserva en las células vegetales, se almacenan en tubérculos y semillas. Glucógeno es la reserva en las células animales y de los hongos. Celulosa es estructural y forma la pared celular de los vegetales. ¿Qué son los lípidos? Son grasas, entre las que se incluyen los aceites. Su estructura incluye una membrana alrededor de las células que impiden que se mezclen con el agua. Sus funciones son reservas energéticas, estructural y reguladora. Los lípidos se clasifican en acilglicéridos, fosfolípidos, colesterol y esteroides. Los acilglicéridos son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina, que se unen por una reacción de esterificación. Su función es la de reservar energía como los triglicéridos. Fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura. Tiene función estructural y forma la base de todas las membranas celulares como los bicapasos. Colesterol y esteroides son moléculas que no poseen ácidos grasos, que se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de la membrana celular. ¿Qué son las proteínas? Son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, además por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional ánimo y un grupo funcional carboxilo terminal. El grupo ánimo siempre se localiza en el segundo átomo de carbono. Las funciones de las proteínas son estructural, reserva, transportadora, defensa, contráctil, regulado, catalítica. En este cuadro vemos la descripción de cada una de ellas y el ejemplo. ¿Cómo se clasifican las proteínas? Las proteínas se clasifican en fibrosas, globulares y proteínas de membrana. Las fibrosas son las proteínas que tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. Un ejemplo claro
de las proteínas fibrosas es el colágeno. Globulares. Esta proteína tiene una naturaleza más o menos esférica. Son muy solubles en agua. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lípidas. No son solubles en el agua. Y un ejemplo claro de las proteínas de membrana son rodopsina, que es una proteína integral. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Son macromoléculas formadas por una unión mediante enlace fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. ¿Qué son los nucleótidos? Están formados por tres componentes, que es una molécula de ácido fosfórico, una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Los ácidos nucleicos se clasifican en ácido desoxirribonucleico o ADN o ácido ribonucleico o ARN. El ácido desoxirribonucleico o ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo. Dirige la síntesis proteica y por otro lado transmite la información a las generaciones futuras. Los nucleótidos tienen como pentosa desoxirribosa y como base nitrogenada adenina, guanina, citosina y timina. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. El ácido ribonucleico o ARN es un transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. Los nucleótidos tienen como pentosa ribosa y como base nitrogenada adenina, guanina, citosina y uracilo. Esta molécula es lineal, formada por una sola cadena de nucleótidos. Aquí en esta parte dejaré unas referencias bibliográficas donde nos pueden ayudar a tener un concepto más básico o una base sobre todo lo que hemos dicho y hemos planteado en esta parte. Por último, los dejo con esta imagen. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchísimas gracias, que todos tengan un excelente y maravilloso día.